¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Nos encontramos en el Café del Mercado. Aquí hay vida y, por supuesto, aquí hay un programa que llega hasta todas sus casas. Se llama De Vuelta por el Mundo y quien lo hace posible, yo creo que al 95%, es Óscar García. Bienvenido de nuevo. No tanto, todos juntos. Bueno, pero entre todos llegamos al 100, pero un tanto por ciento muy importante lo tienes tú. ¿Qué tal? Pues muy bien, bien hallado, otra vez con vosotros para volver a viajar de nuevo a un lugar del mundo que dejamos algunas cosas del último programa para hacerlas en este momento, y yo creo que hacerlas en este momento sobre todo porque llegan tiempos para que todos recordemos este lugar y probablemente lo hagamos juntos de una manera diferente. Nos vamos a territorios palestinos, nos vamos a Belén. El último programa, en el primero de la nueva temporada, estuvimos en Israel. Yo creo que llamó muchísimo la atención por las imágenes, por los vídeos, por los comentarios y por las anécdotas vividas por ti, y en este caso, por anticipar un poquito, creo que también es de mucha carga sentimental, por un lado, por la historia que contaremos, y también por lo intrínseco que tiene ese territorio. Pues la verdad es que sí, era un lugar marcado, no solo por la visita a ese lugar tan misterioso que es Belén, obviamente, sino para adentrarnos en territorio palestino y para, como decías antes, llegar a la tierra de alguien que teníamos cerca, pero que desconocíamos cuál era el lugar y dónde eran las condiciones en las que vivía, ¿no? Lo cierto es que, como decíamos antes, esto es una parte de un viaje que lleva a recorrer el Valle del Jordán a uno y a otro lado de ese río, en territorio israelí y en territorio jordano, que ya hablaremos después de él en el próximo programa, pero en este momento lo hacemos a esa parte del mundo conocida como Palestina, que desgraciadamente da malas noticias, pero a nosotros nos dio alguna que otra también alegría. Siempre estamos acostumbrados, por desgracia, a un territorio de conflicto, de enfrentamiento, de malas noticias, como decías, Óscar, pero con toda la ilusión e intentando poner una sonrisa, desde aquí, desde Ávila, nos vamos y viajamos a territorios palestinos. Destino: territorios palestinos. Población: 4.682.000 personas aproximadamente en el año 2015. Puntos de interés: conoceremos la vida, la cultura y algunas de las ciudades más importantes y turísticas de este territorio, teniendo especial relevancia la de Belén. Distancia desde Ávila, en línea recta, 3.689 kilómetros aproximadamente. Óscar, englobamos este viaje dentro del de Israel, es en el mismo periodo y hay que ir, ¿no? Lo primero, ¿cómo llegar? ¿Cómo pasar? No sé si decir fronteras, límites. Estaba todo buscado, planeado y coordinado. Siempre surgen sorpresas, cuéntanos. Sí, lo cierto es que el acceso a Palestina no es sencillo, no es fácil. Nosotros lo hacíamos volviendo desde Jordania por el paso del rey Hussein, lo que obligaba en línea recta desde la capital jordana de Amán hasta la capital internacional de Jerusalén, pues a emplear aproximadamente un día, aunque la distancia es corta, después de atravesar esa dificultosa frontera, por decirlo de alguna manera, llegar a la famosa Jericó, que ya habíamos visto previamente desde las alturas del monte Nebo, eso en territorio jordano, y ya desde Jericó dirigirnos directamente a Jerusalén. Lo cierto es que después de estar en Jerusalén pasamos allí algunos días, y ya después de estar medianamente acomodados, lo que decidimos es acercarnos a conocer lo que podría ser un pequeño barrio de Jerusalén. Apenas le distan 10 kilómetros en línea recta, aunque lo cierto es que hay que dar algunos rodeos fruto de ese deshonroso muro que separa territorio cisjordano, territorio palestino de la línea verde israelí. Y lo cierto es que la idea era pasar un día entero en Belén y conocer, como ya habíamos conocido previamente, como dos de los lugares más importantes para la cristiandad. Por un lado, el lugar del sufrimiento y de la muerte, y por otro, ahora en Belén sí, el lugar del nacimiento. Cuando decimos todo esto, es que es muy complicado, lo hemos visto en el mapa, pero quizás habría que sentar las bases en el territorio, lo que tú decías, la parte oriental de Jerusalén, todo lo que tiene que ver con Cisjordania, ese muro del que hablaremos, la línea verde. Es que para entenderlo también hay que procesarlo, ¿eh?
La verdad es que nos llevaría mucho tiempo el poder resituar históricamente la realidad de Palestina, ¿no? Aunque bien es cierto que hoy sigue formándose esa historia real de la Palestina reciente, ¿no? Y en ese contexto es en el que se inserta este pueblo, un pueblo singular de cualquier manera, en el que, como te decía antes, para acceder hay que tomar un autobús que nos desplaza desde Jerusalén. Después de pasar un control, un checkpoint de los militares israelíes, cabe recordar un checkpoint complicado en la medida que es un checkpoint bastante militarizado, en el que visualizamos cómo los militares israelíes entran en el autobús y solicitan el pasaporte a todos con arma en mano, previamente haberle pedido a los palestinos que se hayan bajado y de manera aleatoria asistir en los turistas o los extranjeros a los que ya estábamos, como se les cacheaba a los palestinos, ¿no? A la llegada a este lugar que es Belén, ¿no? que hoy le recordamos, si cabe en este tiempo, pues posiblemente como un lugar bucólico, de añoranza, lleno de pastores, de ovejas, un lugar donde nace la cristiandad de cualquier manera, porque allí nace Jesús. Lo cierto es que Belén hoy no es así. No sé si en algún momento realmente fue así, ¿no? Pero hoy es un lugar de paso, de comercio. Como decía antes, es una ciudad ya en territorio palestino, una ciudad eminentemente turística, esencialmente para asistir a la famosa Iglesia de la Natividad. Digamos, la Iglesia de la Natividad o las dos iglesias que dan a ese conjunto, que es la Iglesia de la Natividad y la Iglesia de Santa Catalina, ¿no? Porque la realidad es que es una iglesia que es cogestionada, por decirlo de alguna manera, entre las diferentes ramas del cristianismo. Por un lado, cristianos griegos ortodoxos, por otro lado cristianos latinos, concretamente franciscanos, y por otro lado también los cristianos armenios, ¿no? Es verdad que también uno tiene la posibilidad allí, si trata de discernir entre las diferentes lenguas en las que hablan los monjes, poder escuchar la lengua originaria de Jesús de los cristianos siríacos, el arameo, ¿no? Así es que en todo ese contexto nos adentramos directamente y bajamos apresurosos para conocer la Iglesia de la Natividad, ¿no? Primera impresión, cuando llegas, no sé si decir mucha gente, has dicho un lugar turístico, masificado o no, ¿qué te encuentras para acceder? Recordamos también en otros capítulos y en otras ocasiones que dices, está todo muy determinado, muy encajonado, los suyos con los suyos y no pases a otro lado, incluso del pasillo de la misma estancia. ¿Cómo es? Aquí se reproduce algo que ya habíamos hablado en la Iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Cómo se cogestiona, digamos, esta iglesia. Lo cierto es que nosotros tuvimos cierta fortuna y el día que fuimos no había muchos turistas, ¿no? Pero la verdad es que la primera impresión de este lugar es las dimensiones de esa pequeña y reducida puerta, que es la Puerta de la Humildad, en la que uno tiene que agacharse para acceder a la iglesia. Es una iglesia realmente sencilla, como te decía antes, ese concepto del status quo ha dividido históricamente los espacios entre las diferentes ramas del cristianismo y así se cogestionan, siempre y cuando no llegue el momento, que es en estas ocasiones, llegada la Navidad, en las que los monjes de las diferentes ramas del cristianismo tienen que ponerse de acuerdo para limpiar y ahí a veces se entra en confrontación, algunas veces llegándose a las manos, como cuentan algunas experiencias recientes, ¿no? Pero lo cierto es que insertado en el interior de esa iglesia hay una pequeña gruta que uno tiene que sumergirse después de bajar algunos pasos, en las que hay una estrella de plata donde emerge una pequeña llama y donde se cree que es el lugar en el que estaba postrado el lugar del nacimiento de Jesús, ¿no? Y a partir de ahí uno tiene que ser cauteloso, dejarse llevar un poco por una realidad en la que tienes que saber cuál es el momento, si es que surge, en el que tú puedes entrar en esa pequeña gruta, ¿no? Y llega un momento que a lo mejor miras a un lado, miras a otro y dices, ¿dónde estoy? Pero lo voy a aprovechar. Y así fue lo que nos pasó a nosotros, en realidad, ¿no? Porque para que nuestros espectadores se traten de ubicar en el lugar, como decía, se trata de una iglesia extremadamente sencilla. Es verdad que se trata de una de las pequeñas iglesias que
que tienen un origen bastante antiguo, ¿no? Aunque es verdad que no ha sido hasta el siglo XI cuando en realidad se ha empezado a venerar el lugar como el lugar en el que nació Jesús, ¿no? Lo cierto es que lo que uno tiene que guardar es, digamos, la fila para tratar de aprovechar el momento muy reducido de un ciclo que se produce todos los días de la misma manera. Es un ciclo en el que, imaginémonos esa gruta, hay 3 puertas, una puerta se abre y las otras quedan cerradas para el acceso de la comunidad ortodoxa. Del colectivo que sea en ese momento. Exactamente. Celebran su oficio, cierran, bajan a limpiarlo. Mientras bajan a limpiarlo, llama curiosamente cómo ese proceso de limpieza, que es mínimo, es custodiado por militares palestinos. Cierran la puerta y en el momento de que pueden entrar los que están en la fila, esperando de la otra rama del cristianismo, para cruzar por allí. Nosotros tuvimos la fortuna de cruzarnos en esos momentos de apertura y de cierre y entrar de manera rápida con el permiso de los policías palestinos y poder ver esa estrella famosa de plata, una estrella que es un símbolo, pero un símbolo que a lo largo de la historia ha llegado a provocar una gran confrontación, ¿no? Que fue la famosa guerra de Crimea entre rusos y occidentales, después de acusarse unos a otros de haber robado esa reliquia de plata, ¿no? La verdad es que todo está cargado de simbolismo, todo está cargado de una realidad que si no estás allí resulta difícil hoy poder contar, ¿no? Pero lo cierto es que allí asistí, luego he regresado y he podido comprobar algunas de esas curiosidades, ¿no? Sobre todo, entiendo, imagino, y eso es lo que también nos transmites, en todos los viajes que realiza Óscar, junto a su compañera, junto a su hija también en algunos casos, junto a amigos que se encuentran por allí, nos transmite sentimientos, vivencias y en muchos casos agudizar los sentidos. Y creo que aquí, por un lado la vista, por supuesto, pero por otro el oído, ¿puede ser? Lo es todo. Yo creo que en un lugar como este tienes que poner al límite la percepción de tus sentidos. Mira, fíjate, en el año 2014 habían pasado unos días desde que el Papa Francisco había visitado el lugar. Misteriosamente, al menos así lo cuentan los guías de este sitio, misteriosamente una antigua lámpara de aceite provoca un incendio dentro de la gruta. Lo cierto es que el incendio destruye algunos cuadros, algunas telas, algunas cortinas de este lugar tan reducido, pero que es gestionado al milímetro, bajo el famoso concepto del status quo. Cada bombilla, cada milímetro, cada lámpara, cada cuadro pertenece a una comunidad que no deja la inmersión de ningún tipo sobre la otra comunidad. Y lo cierto es que, como te decía esta anécdota, después de estar allí el Papa Francisco, a los días se prende la gruta. Estamos hablando del año 2014. 4 años después, uno puede entrar en la gruta y percatarse que alguna de esas paredes aún queda ennegrecida. Y cuando pregunta por qué aún queda ennegrecida, llama poderosamente la atención la respuesta, y es: aún no se han puesto de acuerdo las comunidades para entender quién tiene que blanquear o que limpiar esa parte de la pared. ¿La responsabilidad de quién es? ¿De quién es? Porque unos se acusan a otros de si el incendio se originó en mi parte, pero fue la tuya la que empezó a prender primero. Entonces, nadie quiere determinar quién tiene que hacer. Llama poderosamente la atención. De hecho, en estos momentos, cuando nosotros estuvimos allí, seguía un proceso de restauración necesario, porque la humedad ya había provocado en los últimos años que entrara agua por todos los sitios, y no habían sido capaces las comunidades de ponerse de acuerdo de quién tenía que hacerlo. El hecho de que fuera un lugar patrimonio de la humanidad dentro del territorio palestino hizo al gobierno palestino tomar la determinación de que se hiciese un proyecto de adecuación del lugar, con independencia de la decisión que tomaran entre todos, porque no eran capaces de ponerse de acuerdo. Que fuera un tercero o un cuarto en este caso el que tomara la decisión. Aún es así, fíjate, Roberto, que igual que la Iglesia del Santo Sepulcro, todos los días se produce un ritual que hace quién puede y quién no puede entrar en un oficio que se realiza de manera diaria y que es muy reducido, muy inaccesible para mucha gente, porque está muy poca gente dentro del oficio del lugar, ¿no? Pero todos los días sigue siendo una familia musulmana la que abre y cierra el lugar. La Natividad, por supuesto, de referencia. En Belén, ¿algo más? Bueno, lo cierto es que Belén tiene una particularidad, ¿no? Y yo creo que es la posibilidad de tener
Y esto, quizá visto en otro sitio, parecería algo normal, pero hacerlo en este lugar del mundo resulta extraordinario, como las diferentes comunidades cristianas, musulmanas, en la misma plaza que da enfrente de la Iglesia de la Natividad, y viven en absoluta armonía, ¿no? Digo viven en absoluta armonía porque aún yo creo que es un lugar en el que quizá alguno recuerde como en el año 2002 cristianos y musulmanes se metían dentro de la Iglesia de la Natividad y durante varios días permanecieron juntos bajo el asedio de las tropas judías y después de asesinar ahí a algunos cristianos y a algunos palestinos, ¿no? Aquello es recordado como este es un lugar precisamente donde es posible y donde se muestra que a pesar de estas diferencias entre las comunidades cristianas, la convivencia entre cristianos y musulmanes es posible. Hemos dicho que es un sitio turístico, eminentemente turístico, pues, te iba a decir yo por Occidente, pero prácticamente desde cualquier latitud del mundo. La vida allí, ¿en qué se basa? ¿Es normal, por decirlo dentro de la normalidad, en el territorio en el que están? ¿Cómo es la vida? Muy diferente a lo de aquí, la actividad también, en su día a día. Bueno, lo cierto es que Belén en ese sentido es un lugar particular dentro de Palestina, ¿no? Porque lo cierto es que siendo un lugar tan eminentemente turístico hay muchas posibilidades, o hay posibilidades para que la gente viva del comercio, viva de toda la gente que llega allí desde dentro del ámbito turístico, ¿no? Es verdad que yo diría que de lo que hemos conocido en territorio palestino esto es una excepción. Ahí es verdad que hay más lugares dentro del territorio palestino de esos lugares bíblicos y que son también visitados por turistas, ¿no? Pero la realidad dentro del territorio palestino, como después hablaremos, es una realidad muy dura, muy dura. De hecho, apenas a unos metros de la Iglesia de la Natividad, bajando una calle, uno se topa con el famoso muro, ¿no? Es verdad que este lado de Belén, el muro cambia de color, y lo que habíamos visto antes ahora abre la oportunidad a algo que también está convirtiendo a Belén como un lugar de atracción turística, que es, bueno, el famoso artista, o el desconocido artista Banksy, tomó la decisión ya hace algunos años de dejar sobre ese horrible muro algunas de sus obras de arte, y hoy los viajeros que van a conocer la Iglesia de la Natividad también van a conocer la parte del muro en la que pueden verse las obras de Banksy. Es otro punto, ¿no?, de atracción y un atractivo más dentro de, no sé decir lo grotesco, lo triste, lo lamentable, hormigón, ¿no? No deja de ser hormigón que divide, que Israel dice que es por su defensa, que no es por nada, entre comillas, más allá, pero que está dividiendo a familias, a empresas y que rompe la vida. Lo cierto es que hablar del muro es hablar de la crudeza, de la realidad en la que viven una parte muy reducida de palestinos. Y digo una parte muy reducida porque la mayor parte de los palestinos están en el exilio. Prueba de ello es que hoy en Jordania hay más palestinos que jordanos, para que nos hagamos una idea. La realidad es que muchos de ellos siguen sobreviviendo allí y lo hacen ya abriendo los ojos muchas mañanas y viendo un muro de hormigón que la mayor parte de los lugares sobrepasa los 8 metros de altura, que cada una distancia muy cercana tiene una garita en la que cualquiera puede ver cómo las armas de los israelíes asoman. Sí, militarizado totalmente. Con un efecto intimidatorio, incluso en esta zona, digamos, más visual para los extranjeros, donde están pintadas todas estas demandas de alguna manera en la que se incluyen las obras de Banksy. Pero lo cierto es que bajo el argumento después del año 2002 de tratar de evitar que los palestinos que tuvieran intención de entrar a territorio israelí con intenciones terroristas cruzaran... Esa era la excusa. Pues se ha construido un muro lamentable que traza con bisturí rasgando la tierra a través de más de 700 kilómetros. La mayor parte de ellos no son muro de hormigón, pero donde se pueden ver estos muros de hormigón, la verdad es que es muy duro como parten familias, como decías, como parten territorios, como en algunos casos es un muro trazado de manera aleatoria, tratando de dejar fuera determinado territorio
porque es un territorio que tiene singularidad en cuanto a la comunicación, porque es un territorio que tiene singularidad en cuanto a los recursos hídricos. Es lo que te iba a decir, incluso al agua, que Incluso no es al agua. casual que se haga una curva para coger, sino que es para, No lo es. bueno, pues menoscabar el territorio que está teniendo enfrente. No lo es, y como comentaremos luego, nosotros lo vivimos eso de primera mano. Lo cierto es que estamos ante una de las cosas más horribles que yo he visto a lo largo del mundo, como una de las consecuencias más horribles de un conflicto que uno no entiende hoy quién encierra a quién, si los israelíes tratan de dejar aislados a los palestinos o son los mismos israelíes quienes muestran a la opinión internacional que con esto se quedan aislados. Y es que no recordemos que hay condena por cualquier organización internacional, y es que la misma ONU lleva condenando sistemáticamente esta auténtica aberración que hasta que uno no se pone delante no es capaz de entender, ¿no? Hemos comentado que en algunos puntos no hay hormigón, pero si no me equivoco hay vallas electrificadas. Hay vallas electrificadas, hay fosos, hay, como te decía antes, es una valla o un muro que en algunas ocasiones divide los mismos pueblos. Hay algunos pueblos que quedan totalmente cerrados y que para poder acceder a comunidades como Calilla, de más de 45.000 habitantes, tienes que pasar por una puerta en la que se va a tomar declaración a cada uno de ellos, ¿no? Lo cierto es que para acceder, digamos, a territorio palestino, por este lado, no por la frontera jordana, uno de esos lugares más duros es el famoso Paso de Calandia, que une Jerusalén con la capital palestina, que es Ramala, ¿no? Es el lugar que hace vivir a muchísimos palestinos que tienen su trabajo en Jerusalén y que muchos días, de manera aleatoria, los militares israelíes deciden que no van a cruzar, con lo cual no pueden ir a trabajar, no pueden ir a estudiar, no pueden llevar a sus hijos al otro lado, y obliga a que, como antes me preguntabas, cuál es la supervivencia de toda esta gente allí, pues en muchas ocasiones sea de absoluta resistencia económica, ¿no? Lo cierto es que uno cuando llega a Ramala, nosotros cuando volvimos, de la historia que contaré luego, ya era de noche y sorprendía cómo aquella gente aún mantenía cierta alegría de poder vivir como habíamos vivido nosotros, la situación que ellos viven de manera diaria en el Paso de Calandia, ¿no? Un lugar muy duro. Pues, Óscar, vamos a seguir comentando esa crudeza, Belén, Ramala, en definitiva, territorio de Cisjordania, territorios palestinos, que vamos a seguir contando a vuelta de publicidad. Regresamos en De Vuelta por el Mundo. Yo creo que está siendo una historia fantástica y más lo va a ser. ¿Por qué? Porque siempre intentamos que estos viajes pues tengan un enganche, una percha que decimos nosotros, algo que nos una más todavía, y eso tiene que ver con Ávila. Ya recuerdo que en algún viaje tuyo nos has hecho llorar o emocionarnos por una reunión que tuviste en una mesa con alguien de Ávila, que estuviste hablando de nuestra tierra, y en este caso algo casi parecido, en territorio palestino, Óscar. Pues la verdad es que sí, Roberto. Fíjate, he sido capaz de encontrar un diario de Ávila de un viernes 15 de febrero de 1991. Yo, apenas unos días después, iba a cumplir 13 años. La historia ya me conmovió, más si cabe porque me resultaba muy cercana, ¿no? Aquel día el periódico a titular y también en la contraportada decía: repatriados desde Amán hasta Robledillo. La verdad es que era una historia realmente conmovedora, ¿no? Era la historia de una mujer, Julia Muñoz, que ya hacía unos años se había enamorado de un palestino, y por estas cuestiones de la famosa ley de ausencia tuvieron que volver a territorio palestino para hacerse cargo de unas humildes tierras llenas de piedras y de olivares para poder tirar para adelante con su familia. Julia Muñoz, en aquel entonces, el año 91, todos tenemos las imágenes de los bombardeos de la Guerra del Golfo.
ella la coincidió en aquel momento el tener la obligación que tiene de salir de territorio palestino, en este caso hacia Jordania, para poder sellar su pasaporte. Cuando llegó a Amán, a Jordania, y hizo las labores, digamos, administrativas para poder volver otra vez a Til, que es un pequeño pueblo de una gran ciudad llamada Tulkarem, al norte de territorio palestino, se encontró con que las autoridades israelíes le negaron el paso a su tierra y donde estaba su marido. Lo cierto es que después de varias semanas ella se entera que el gobierno español estaba tratando de sacar de Oriente Próximo de allí todos los españoles, repatriarlos, fruto de las consecuencias que la guerra del Golfo estaba teniendo en todos los lugares. Ella no tenía dinero, no tenía nada, iba con la idea de pasar solo unos días en Amán, ni siquiera tenía ropa en su maleta, decidió tomar aquel avión y venirse a España, y venirse a su pueblo, a Robledillo. Venía con ella dos de sus hijos, una era Zahera y otra era Mayet, y además ella venía embarazada. Lo cierto es que el primer temor al llegar aquí y reencontrarse con su familia, con sus padres, era el pensar qué le estaba ocurriendo a Taksin, a su marido, ¿no? Pidió la ayuda de la Cruz Roja. El diario de Ávila también reseña días más tarde cómo pide la ayuda de la Cruz Roja para que la Cruz Roja Internacional trate de contactar a su marido y decirle que ella se encuentra en España. No la preocupaba tanto el temor a que su marido no supiese dónde estaba, sino el temor a que ella no sabía en la situación en la que se encontraba su marido, ¿no? Lo cierto es que esta historia, como te decía antes, a mí me conmovió hasta tal punto que guardé ese diario de Ávila con apenas 13 años. No me resultaba sorprendente porque Julia Muñoz era y es prima carnal de mi madre, ¿no? Lo cierto es que aquel día pensé en que tendría que conocer ese lugar llamado Palestina. En algún momento tendría que estar allí. Han pasado casi 30 años, ¿no? Y lo cierto es que yo este viaje, como creo que comentamos el último programa, lo decidí hacer con mis padres. Mis padres no sabían que había una sorpresa que yo les tenía guardada, y era que después de pasar algunos días en Jerusalén y aclimatar un poco, a mi madre le dije que ese día íbamos a Belén y emprendimos un viaje que resultaría sencillo porque Tulkarem, la ciudad donde vive Juli, pues estaría pues apenas 2 horas en cualquier lugar del mundo, pero hay que pasar el paso de Calán, ya entran en Ramallah, hay que volver a cambiar de autobús, hay que cambiar varias veces de autobús, hay que viajar con los palestinos, hay que verlos, cómo les resulta sorprendente que una familia con una niña de 3 años se mueva por aquel lugar tan duro y tan violento como luego diré. Y finalmente nos presentamos allí. Juli realmente tampoco sabía que nosotros llegaríamos. La sorpresa es que esta pequeña trozo robado a la tierra, por decirlo de alguna manera, donde ellos viven, con una casa muy antigua de la época otomana, pues nos sorprendió que ellos no estaban en ese momento, ¿no? Pero los familiares de Taksin entendieron que le estábamos hablando en castellano, ¿no? Sabían que alguien, familia de Juli, les estaba visitando, ¿no? Lo cierto es que después de armar un revuelo tremendo en ese pueblo, pues llegó Juli, llegó Taksin y nos reencontramos en su casa, ¿no? Para mi madre, obviamente, fue una auténtica sorpresa. Mantenía una relación muy cercana con su prima con esto de las nuevas tecnologías, pero el hecho de poner los pies en el lugar donde vivía y donde le había contado tantas veces el sufrimiento que tenía, pues fue muy emotivo, ¿no? Lo cierto es que allí pasamos todo un día entero compartiendo, como te decía, una vida muy extendida entre los palestinos, de vivir muy del campo, especialmente del olivo. El territorio palestino está jalonado de pequeñas montañas, todo pedregoso y lleno de fantásticos olivos, ¿no? Y allí tuvimos tiempo muy rápido, muy apresurado, porque debíamos de salir antes de que se nos hiciese de noche por el paso de Calandia. Habíamos tenido una extraña sensación, eso de que a mi hija con 3 años se ha apuntado con un arma, aunque sea un riguroso control, ¿no? Pero intimida o estremece. Y
queríamos tener luz para si eso volvía a ocurrir y nos apresuramos a hablar todo lo rápido, a besarnos todo lo rápido y a pasar un rato allí para poner rostro a una realidad, ¿no? Óscar, en esos momentos, pues como tú dices, encuentro familiar, a miles de kilómetros de Ávila, pero encuentro familiar. Tú dices, el contacto, bueno, pues más o menos ha sido permanente dentro de las posibilidades de cada uno, de las nuevas tecnologías. ¿Quién pregunta más? ¿Quién tiene más necesidad de acercarse a la realidad de allí o ella tener todavía algo presente de su tierra? Yo creo que nosotros, fíjate, yo tenía muchas preguntas que hacer, ¿no? Es verdad que ya te digo que ya mantenía contacto muy cercano, tiene contacto muy cercano aquí, porque mantiene su familia. No hacía muchos años que había estado por Ávila, pero lo cierto es que yo creo que la verdadera emoción de ellos fue el saber que alguien iba allí y podía volver a contar dos cosas. Esta es mi sensación, ¿no? Una es que el por qué sigo arraigada a esta tierra, eso es muy curioso, y la otra es tampoco hay tanta diferencia de cómo vivimos aquí y cómo se vive allí, ¿no? Y es verdad, somos humanos, con lo cual cuando uno viaja por el mundo se percata de que las cosas no son tan diferentes en cualquier lugar del mundo, sobre todo los sentimientos, ¿no? Fíjate, yo recuerdo la primera impresión es, entramos dentro de esta humilde casa, como te digo, de poco otomana, está ahí, decía, en un olivar, y nos pidieron que nos sentásemos, apenas tiene 3 estancias, ¿no? Nos pidieron que nos sentásemos en una mesa que ya tenían preparada con un montón de cosas de comer, nos esperaban subieron comida de todo lo que tenían allí y tenían que provocar una situación, ya tenían que traducir también en árabe a la parte de la familia, un poco era una situación rara, ¿no? A mí me piden que me siente en un extremo de la mesa, mirando por un pequeño bocil, un ventanuco, en el que la primera sensación es que viene un aire bastante fresco, ¿no? Y dice, siéntate ahí y aprovéchate de la brisa del mar, ¿no? Es curioso porque yo les digo, el mar, pero el mar queda lejos, ¿no? Y dice, bueno, en realidad desde aquí a Netanya apenas hay 8 kilómetros en línea recta. Dice, bueno, el mar lo sentimos por la brisa. Ellos me dicen que llevan, concretamente Taksim lleva varios años sin poder ver el mar cuando el mar lo tiene en 8 kilómetros. Y es que el muro de separación los separa de todo. Los separa hasta de esta cosa tan nimia, ¿no? Lo cierto es que él nos llega a contar, antes decíamos, cómo han vivido siempre de los olivares. Su padre vivió de los olivares, su abuelo vivió de los olivares. El muro ha partido su pequeño trozo de tierra en dos. Desgraciadamente al otro lado del muro se quedaron los olivares más potentes, productivo. Pero el temor que tenía es que también se estaba quedando sin el agua, porque las perforaciones que se hacían al otro lado del muro estaban quitándole el agua para poder regar los que le quedaban a este lado, ¿no? Es de verdad esas realidades que te sobrecogen, ¿no? Con independencia de dónde o en qué lugar se encuentren, ¿no? Lo cierto es que, como te decía, pues todo fue muy apresurado, fue hablar muy rápido y tomar contacto con esa realidad que, para serte sincero, me surgió que era una de las cosas que quería contar en el programa. Yo creo que porque llama la atención, ¿no? Ese hecho de cómo sentirlos de cerca, porque son nuestros paisanos. Esta es una joven de Robledillo, ¿no? Pues hace ver cómo la gente en otros lugares del mundo vive y en otros lugares del mundo tan duros como este también sufre, ¿no? Una historia que en el 91 contaba nuestro compañero Paco Rodríguez en Diario de Ávila, que todavía forma parte, por supuesto, y sigue contando historias tan duras, tan bonitas, tan agradables o no, como esta en Diario de Ávila, que ha cumplido ahora, lo hemos celebrado, 120 años. Por lo tanto, esas historias también forman parte del papel, ¿no? Tantas veces decimos, ahora las nuevas tecnologías, lo vemos todo pasando así con el dedo por una tablet, por un papel, por un móvil, por un ordenador, pero la esencia de esas historias yo creo que solo se pueden conservar en el papel, Óscar. Pues la verdad es que sí. Fíjate, Roberto, que yo sabía que lo tenía guardado hace mucho tiempo, como ves, amarillea, pero no recordaba ni siquiera haberlo leído, y cuando ahora lo leía me surgía una cosa. Yo recuerdo, ya te digo, que apenas tenía 13 años, pero se me queda una imagen grabada de estos niños, ¿no? Que hoy, como nos contaba su madre Juli, ya tiene sus hijos,
y su padre también lo decía, ¿no? Fruto probablemente del miedo que supone el ver cómo los jóvenes palestinos pierden la vida. Hoy precisamente, mientras trataba de encontrar la distancia que separa Jerusalén de Tulkarem, me he encontrado desgraciadamente cómo esa violencia sigue permanente allí, y un joven de apenas 22 años había sido asesinado por los judíos o por los israelíes, a ser más honesto, en la misma ciudad de Tulkarem, ¿no? Los padres nos decían que no querían ver morir a sus hijos allí, y así es la prueba que la mayor parte de sus hijos hoy están fuera de territorio palestino, probablemente con el sufrimiento de sus padres de no tenerlos cerca, ¿no? Pero lo cierto es que, como te decía antes, yo tengo un recuerdo perfecto de ver estos dos niños, que hoy ya obviamente no son tan niños, emocionarse viendo nevar. No habían visto nunca nevar, y tengo la imagen grabada de estos dos niños en aquel momento, verlos cómo se emocionaban, incluso se asustarían viendo nevar, ¿no? Es curioso. Es, bueno, los trazos que nos has contado de ese encuentro, por supuesto, y te agradecemos, oye, que abras las puertas de tu familia al programa y a todos los espectadores que nos ven. ¿Hablasteis de futuro? Hablando de, pues eso, de los niños que se han tenido que ir y demás, ¿hablasteis de su futuro? Lo cierto es que hubo en algún momento, probablemente al principio de la conversación, no sé si yo o tal vez mi madre o mi padre, que les dijeron, pero ¿y realmente por qué no os venís a Europa? ¿Por qué no os vais con vuestros hijos? Algunas de sus hijas hoy están viviendo en Dubái, y es muy llamativo, ¿no? Ese arraigo que tienen los palestinos, y dijeron, si nosotros no defendemos aquello que nos dejaron nuestros abuelos, ¿quién lo hará? Y en un lugar como Palestina uno entiende cómo alguien defiende su tierra, defiende sus tradiciones, defiende su historia, y defiende lo poquísimo que a esta familia concretamente les queda, ¿no? Y probablemente ya su siguiente generación no tenga vínculos con aquello, ¿no? Pero ellos no quieren salir de allí. El peso y el pozo del pasado y lo que ellos sienten y lo que ellos llevan dentro. Te quería también preguntar, la palabra paz. Pues yo creo que es un lugar muy difícil, para la paz. Es un lugar que está tan confrontado, son tantos años de historia de confrontación, de sufrimiento. Es un lugar que tiene tal repercusión en la geoestrategia internacional, en la que lo que se decide en los despachos no tiene nada que ver con las realidades como esta de la que estamos hablando, que no sabe si en algún momento va a llegar la paz, ¿no? Precisamente en esa clave es en la que he elegido los dos libros que quiero hoy recomendar, ¿no? Y es que, no sé, tal vez yo sea poco objetivo para saber quién tiene la culpa en esto, ¿no? Viendo la realidad de esta familia palestina, ¿no? Supongo que al otro lado también hay sufrimiento, ¿no? Pero hay un desequilibrio absoluto entre la fuerza de unos y la de otros, la de David y la de Goliat, ¿no? Y lo militar y lo que no. Claro, entonces eso quizá haga ponerte del lado del débil y exigirle la paz al poderoso, ¿no? Pero como te decía, en ese sentido es en el que he decidido recomendar estos dos libros, ¿no? Son dos libros bastante llamativos, uno leído antes de visitar esta tierra y otro después. Entre el desierto y el mar es el libro de Rafael Dezkayar. La familia Dezkayar es una familia muy conocida dentro de la diplomacia de este país, porque es una familia que tiene dispersos muchos de ellos siendo diplomáticos o embajadores a lo largo de todo el mundo. En el caso de Rafael, hasta hace algunos meses era un agregado en la sede diplomática de España en la Santa Sede, y hace unos días, hace unos meses, ha sido el diplomático que va a cubrir como embajador en China, ¿no? Lo cierto es que es un libro que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque habla de ese viaje
a la tierra de Israel y a la tierra de Palestina desde lo más cotidiano, desde las realidades, desde esta realidad como la que nosotros hemos contado, y a mí me parece un libro fantástico, ¿no? Y el otro es el libro de dos académicos realmente eminentes, uno es Noam Chomsky y otro Ilan Pappé, uno israelí, el otro norteamericano, los dos judíos, que tratan de discernir de los orígenes del conflicto y de las posibilidades de eso que tú has dicho antes, que cuando uno vuelve de este lugar del mundo grita, que es las posibilidades de paz, ¿no? Pero es verdad que ellos hacen una inmersión en las posibilidades de que la paz pasa por establecer también márgenes de justicia, y las realidades humildes de estos palestinos necesitan también de justicia, ¿no? Y yo creo que es difícil, como te decía antes de preparar un poco el programa, entre hoy y ayer, esas noticias que muchas veces ya no trascienden a los medios internacionales porque forman parte de la cotidianidad de aquel lugar, pues ha hecho conocer, como te decía, que un joven de apenas 22 años fue asesinado ayer en Tulkarm, en esta ciudad en la que nosotros estuvimos, donde yo estuve con mi hija, pero que apenas a 40 kilómetros de Hebrón, la UNRWA, es decir, el organismo que da cobertura a los palestinos dentro de la ONU, denunciaba que los militares israelíes habían destruido una humilde escuela que daba atención a 40 palestinos, ¿no? Parece una espiral de la que nunca se va a salir, y como te decía, yo me quedo con esa frase, ¿no? Con la frase de realmente no sé quién encierra a quién, no sé si los israelíes se encierran de ellos mismos pensando que realmente lo que cierran es a los palestinos, ¿no? Pues Óscar, nos quedamos con esas recomendaciones, con las reflexiones, sobre todo con las vivencias y con esa pregunta que tú te hiciste seguro volviendo a España, y que todos los que un poco, bueno, pues ponen la mirada, porque lo que tú has dicho, a lo mejor ya no es noticia todo este conflicto, por desgracia, salvo que haya una brutalidad, una de tantas, que ya no surge a, bueno, pues a los titulares a nivel nacional e internacional. ¿Cuándo llegará ese momento de paz y de...? Yo creo que las bases se sentaron, pero nunca se ha acabado ese camino. Y con eso nos quedamos, con esa sensación, y sobre todo, y yo creo que hoy especialmente dándote las gracias a ti y a los tuyos por hacernos, yo creo que este regalo de programa. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Óscar. Pues a él se lo decimos, y también a todos ustedes, porque están al otro lado o también en el ordenador, porque ya saben que a través de YouTube pueden volver a ver este programa y todos los anteriores, porque De Vuelta por el Mundo quiere seguir viajando con la mochila, con la maleta o como quieran, pero siempre aquí, en la 8 Ávila, para recorrer el mundo, países y territorios como el que hemos hecho hoy, territorio palestino. Hasta la próxima.